El origen y significado de los nombres con heráldicafamiliar.com. Bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos vamos a centrar en un nombre con bastante historia, Alejo. Y bueno, la información que vamos a desgranar viene de nuestros amigos de heráldicafamiliar.com, que es la web del Instituto de Historia Familiar. Nuestro objetivo hoy es descubrir el origen, el significado y bueno, algunos detalles curiosos de este nombre. Así que vamos a ello. Exacto. Vamos a ver desde sus raíces etimológicas, que tienen su miga, hasta la historia de San Alejo, que es fascinante, y otros datos asociados. Perfecto. Pues empecemos por el principio, ¿no? El origen. ¿De dónde viene Alejo? Pues mira, tiene un origen interesante. Hay una posibilidad de que derive del sánscrito Raksati. Ah, sí, del sánscrito. Sí, pero la teoría más comúnmente aceptada, digamos, lo relaciona con el griego alexos, Vale. que a su vez viene del verbo alexo, eso es, y el significado es potente, ¿eh? Significa defender, proteger, Anda. o sea, se traduce como el defensor, el vencedor o incluso el que rechaza al adversario. El defensor, ¡ostras! Eso ya suena con fuerza. Y hay una figura religiosa importante ligada a esto, ¿verdad? San Alejo. Aquí es donde se pone interesante la cosa. Sí, San Alejo. Su historia es, bueno, bastante singular, la verdad. Era de una familia romana muy rica, muy poderosa, se casó como se esperaba de él, pero, ojo, en la misma noche de bodas, huyó. ¿Cómo que huyó? Sí, para mantener su castidad, ¿sabes? Quería dedicarse a otra vida. ¡Ostras! Y vivió 16 años como mendigo en Edesa, lejos de todo. 16 años. Sí, pero lo más increíble es que al volver a Roma vivió de incógnito, ¿Dónde? bajo una escalera en la casa de sus propios padres. No me digas. Te digo, se alimentaba de sobras y, bueno, aguantaba las burlas de los sirvientes, que no sabían quién era, claro. ¡Qué fuerte! Así hasta que murió. Y solo entonces, por un escrito que llevaba encima, se supo quién era. Y bueno, fue reconocido como santo. Madre mía, una vida de renuncia total y oculta a plena vista. Es impactante. Y bueno, para los que también estén interesados en este tipo de datos, ¿qué se dice de la personalidad que se asocia al nombre? ¿Hay algo sobre eso? Sí, mira, la fuente describe a Alejo como alguien que puede ser caprichoso e hipersensible, Ajá. pero, por otro lado, con gran vivacidad e imaginación. Y que suele caer simpático. Ah, bueno, eso compensa. Claro, también se dice que es valiente y activo, aunque a veces puede caer un poco en el desánimo. Y destacan dos cosas: una gran memoria y mucho altruismo. Y dime, ¿cómo suena Alejo en otras lenguas? Tiene muchas variantes. Pues sí, hay variantes interesantes y bastante reconocibles. Por ejemplo, en catalán es Aleix, o también Àlex. Aleix, sí, suena mucho. En euskera tenemos Ales o Àlex. En gallego, Alexio, Alexo o incluso Leixo. Leixo, es el menos común, quizá. Puede ser. Y si miramos fuera, en alemán e italiano es Alessio. Alessio, claro. Y en francés e inglés, Alexis. Se mantiene bastante la sonoridad, ¿verdad? Sí, se nota la raíz común, totalmente. Oye, ¿y algún otro detalle curioso? De esos de números, colores, esas cosas que a veces se asocian. Sí. Para los que también estén interesados en este tipo de datos más simbólicos, digamos, se asocia el número 8 a Alejo. El 8. Su día favorable se dice que es el sábado, su color el gris oscuro. Gris oscuro, vale. Y como amuleto, un pedacito de plomo. Plomo. Curioso amuleto. ¿Y la flor? ¿Tiene flor asociada? Pues mira, la fuente original que consultamos no especifica una flor concreta para Alejo. Ah, vale. Sin embargo, sé que nuestros amigos de heráldicafamiliar.com, en la lámina personalizada que preparan sobre el nombre, Sí. sí que incluyen una ilustración muy bonita de la flor que ellos asocian al nombre. Ah, pues mira qué bien. Hablando de eso, esa lámina suena genial. Para quien quiera tener toda esta información junta, el origen, la historia de San Alejo, los rasgos, las variantes, y ver esa ilustración de la flor, puede conseguirla en heráldicafamiliar.com. Exacto. Dejaremos el enlace en la descripción, por supuesto. Y sé que también hacen láminas muy completas sobre el origen e historia de los apellidos, ¿verdad? Que eso es otro mundo también fascinante. Sí, también trabajan mucho los apellidos, con toda la información heráldica y histórica. Es un buen recurso, la verdad. Genial. Entonces, resumiendo un poco, Alejo, que significa defensor, con esa historia detrás de San Alejo, de renuncia, de fe oculta. Una historia tremenda, sí.
y asociado a rasgos como la vivacidad, el altruismo, esa gran memoria. Exacto. Y lo que a mí me parece fascinante es pensar cómo todo ese bagaje, ¿no? El significado griego, la historia del santo, cómo puede resonar hoy, Claro. aunque sea de forma inconsciente, ¿sabes? Y plantea una pregunta interesante. ¿De qué manera influyen esas asociaciones tan antiguas, culturales, religiosas, en cómo percibimos hoy a alguien que se llama Alejo? Uf, es una buena reflexión. Sí, señor. Para darle vueltas. Y, oye, por supuesto, si alguien que nos escucha tiene más información, alguna anécdota, historias personales relacionadas con el nombre Alejo, pues que nos la cuente. Siempre está bien tener más perspectivas. Desde luego. Pues muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Un placer. Hasta la próxima.